la inteligencia y el esfuerzo, bueno, pues son claves para prosperar en el entorno laboral. Ahora bien, ¿y la inteligencia emocional? Bueno, pues para tocar este tema tan abstracto, vamos a contar con nuestro experto en recursos humanos y director de la consultora de personas, Raúl Castro. Buenas tardes para nosotros, buenos días para ti. Muy buenos días desde la bella Punta Cana, saliendo a Santo Domingo en un ratito, cruzando esta bella isla de Quisqueya, que es muy desconocida para mucha gente, pero es una maravilla. Así que ya estás invitada. Cada vez que colgamos te tienen que pitar los oídos, ¿no, Raúl? Sí. Por la envidia. Hombre, es que encima los oyentes no tienen la suerte, o no, mejor, la desgracia de tener que ver las fotos que pones en tu WhatsApp, que si en una playita con un zumito de frutas, que si tal, que siempre currando, siempre con un libro en la mano, siempre con el ordenador en la mano, siempre currando, pero en un entorno, pues eso, para odiarte. Pues sí, la verdad, hay cosas peores, pero trabajar en estos entornos, la verdad es que ayuda bastante. Antes de nada, vamos a empezar con un atraco, a ver si te pillamos. ¿Para ti qué es la inteligencia emocional, Raúl? Pues mira, la inteligencia emocional es algo que me cambió la vida. Es algo que me cambió la vida cuando es un concepto que cuando lo leí me cambió la vida porque descubrí que pues no solamente existía la inteligencia como la hemos conocido, ¿no? Con el cociente intelectual, para el que si dabas 130 pues eras un fenómeno y eso te acompañaba toda la vida, si dabas 80, pobrecito mío, y no había manera de hacer carrera contigo, ¿no? Cuando Howard Gardner en el 85 habla de las múltiples inteligencias, la verdad es que descubrimos que no solamente para triunfar en la vida iba a ser necesario el cociente intelectual, ¿no? Sino que había otras maneras de triunfar, otras inteligencias que además se podían entrenar, y entre ellas estaban dos: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, y ambas componen la inteligencia emocional. Y eso me salvó la vida, te digo, porque de repente descubrí que de eso sí que sabía. De lo otro, la naturaleza no me había dotado, pero de inteligencia emocional sí. Y me ha ido muy bien, la verdad. Qué bueno, o sea que al final es un poco el hermano mayor, la inteligencia emocional sería como el hermano mayor de ay, lo tenía en la puntita de la lengua y se me ha escapado. Del sentido, no del sentido común, sino de la mano izquierda. O sea, la mano izquierda, el saber manejar los tiempos, el saber manejar las emociones de los demás, el tener en consideración los sentimientos de la gente de tu entorno laboral, ¿no? Ese tipo es algo así. Sí. Mira, el padre de esto, que se llama Daniel Goleman, dicen allá por 1995, dice, mira, la inteligencia emocional se compone de dos, como te decía antes, ¿no? De la intrapersonal, que es la capacidad de entender y conocer mis emociones y manejarlas, y de la interpersonal, que es la capacidad de entender y conocer las emociones de los demás y saber manejarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se parece mucho a esto, a esa mano izquierda, a ese tacto que siempre se ha hablado, ¿no? Bueno, es que es el don de gentes, ¿no? Muchas veces había de personas que se decía que tenían don de gentes, ¿no? Y eso es un poco de lo que consta este tema de la inteligencia emocional, ¿no? Raúl, ¿se te ocurre algún ejemplo en el mundo laboral para demostrar que la inteligencia emocional es muy importante? Pues sí, mira, siempre manejamos, en los programas que hacemos sobre inteligencia emocional, siempre manejamos un texto de Yale en donde habla de Matt y Penn, que son dos muchachos que salieron de la Universidad de Yale con ambos con unas notas pues buenas, uno de ellos con peores notas, quizá con peor calificación, con peor currículum académico, pero que acabó teniendo muchísimo más éxito que personas mucho más brillantes académicamente, digamos, y que no tuvieron esta capacidad de relacionarse con los demás o de gestionar sus propias emociones, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza, seguro, los oyentes y tú misma, recordarán gente brillantísima en clase, gente 1A, gente que sacaba 10 en todo, gente que estaba en el primer nivel de la clase, y su vida no ha sido profesionalmente o personalmente lo que se esperaba, porque le faltaba esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? Y por otro lado, tenemos muchos ejemplos en la cabeza de gente que no era especialmente brillante en clase y ha triunfado y le ha ido muy bien, ¿no? Es que al final también estás hablando de otras cosas que son como, por ejemplo, el carisma, el don de gentes, el saber hacer networking. O sea, al final todo engloba la inteligencia emocional, ¿eh? Absolutamente.
yo tenía un ejemplo de un directivo que era muy bueno en el 1 a 1 porque el tío tenía la cifra metida en la cabeza y sin embargo era pues nulo cuando se trataba de hablar con personas. Era nefasto, ¿no? O sea, no se atrevía a ponerse a hablar delante de 10 o 15 personas, era superior a sus fuerzas. Y eso le pasó factura finalmente, ¿no? Porque al final uno puede ser muy brillante en toda la parte lingüística, toda la parte matemática o toda la parte espacial, que son las que componen la inteligencia, el cociente intelectual, como lo hemos conocido, el IQ que dicen los gringos, pero luego, cuando se trata de acercarte a las personas, de conseguir que pongan su talento al servicio de la empresa, pues no lo consigues, porque no tienes esa capacidad de llegada, ¿no? Eso te iba a comentar, porque muchos líderes, sean números uno en lo suyo o no, muchos líderes se les tacha siempre de ser un poco bruscos, de ser tiesos, de ser un poco bordes. ¿Es síntoma de tener poca inteligencia emocional o simplemente hay gente que socialmente, oye, pues no tiene esa capacidad, ¿no? Laboralmente puede ser muy bueno con sus Excel, pero claro, metido en su despacho. Sí, pero hay una buena noticia para ellos. Mientras que el IQ no se puede mejorar, hay muchos escritos, yo he leído mucho sobre eso, y hay gente que dice sí se puede mejorar, y si tú tienes 85 puedes llegar a conseguir 90, y lo puedes llegar a conseguir haciendo muchos test que lo único que hacen es engañar un poco al criterio de medición, ¿no? Hacer los test, entonces te vuelves más experto en eso y por tanto puedes dar un poquito más de inteligencia del cociente intelectual, ¿no? Pero la inteligencia emocional se puede entrenar. Entonces, si alguien no vino con la inteligencia, con el cociente intelectual de serie, lo siento, hermano, ya no vamos a poder hacer mucho. Si alguien no vino con la inteligencia emocional, felicidades. Puedes trabajar en ello, puedes mejorarlo, no es excusa, salte de tu despacho, atrévete, trabaja el autocontrol de tus emociones, trabaja tu autoestima, trabaja tu autoconocimiento. Y en la medida que tú te conozcas mejor, que tengas mejor autoestima y que tengas un mayor autocontrol, vas a poder empezar a entender los sentimientos de los demás, las emociones de los demás y a trabajarlas, ¿no? Raúl Castro, estamos deseando que nos brindes con tu sabiduría. Si nos das alguna pauta, alguna clave para tener un poquito más de inteligencia emocional, va a ser bienvenida. Sobre todo porque hay muchos autónomos, muchos currantes que nos están escuchando, e incluso por nosotros mismos, Pues mira, muchas veces no salimos de esta zona de confort en la que muchas veces, no, bueno, es que yo soy así. Soy así porque siempre hemos utilizado esa muletilla para evitar el esfuerzo, para evitar el miedo que supone salir de la zona de confort. Pero en este tema de inteligencia emocional yo te diría, el único consejo es atrévete. Si algo te da miedo, hazlo. Porque es la única manera de que puedas vencer ese miedo, ¿no? Hazlo y verás como al final las consecuencias no son tantas, ¿no? Y la satisfacción es enorme, porque igual que tú no podías pasar de 85 a 120, sí que puedes pasar de un bajo nivel de inteligencia emocional a un nivel alto, y eso te da muchísima satisfacción. Así que nada, atreverse, lanzarse, leer mucho y aprender las best practices que hay por ahí, ¿no? Por último, aparte de, por supuesto, tener las capacidades, las facultades, los skills para ser un buen líder, ¿crees que la inteligencia emocional es otra de ellas tan importante como el resto? O más, te diría, ¿no? Hay ya muchos institutos, hay un The Institute of Research of Emotional Intelligence en Estados Unidos, ya dice que la inteligencia emocional es un factor mucho más determinante en el éxito de los directivos que el cociente intelectual. Y tiene su sentido. El cociente intelectual fue muy importante porque era gente que sabía, que tenía memoria, que tenía capacidad de bajarse la información de los libros a un examen, ¿no? Y por eso eran buenos y por eso eran licenciados, ingenieros, arquitectos, ¿no? Pero hoy toda esa información ya está en los celulares, toda esa información ya está en los dedos de las personas. Por tanto, es mucho más importante saber gestionar tus emociones que almacenar el dato, porque el dato lo tiene cualquiera en el dedo, ya no es una cualidad solo de unos pocos, ¿no? O sea que absolutamente sí, hoy va a ser un factor determinante que, por cierto, no van a poder replicar las máquinas, como hablábamos el otro día. Las máquinas no tienen inteligencia emocional. Totalmente. Bueno, pues ya sabemos algo más. Cada semana tenemos la suerte de aprender contigo, Raúl, y consigues tanto inspirarnos como ponernos las pilas a partes iguales. Ya tenemos deberes, así que muchísimas gracias por hablarnos de la inteligencia emocional. Raúl Castro, experto en recursos humanos y director de la consultora de personas. Que disfrutes mucho en Punta Cana y mañana en Santo Domingo. Y te lo digo con cariño, pero en el fondo estoy pensando lo contrario, ¿eh? Es muestra de mi inteligencia emocional. Bueno, ya sabes que eres un sol, ¿eh? Aquí tienes cerveza apagada como si no costara. Un abrazo fuerte, amigo. Otro para ti.